la evolución de las tácticas de batalla naval durante los últimos 1000 años, aproximadamente hasta la Segunda Guerra Mundial, se puede dividir en muchos periodos con muchas discusiones detalladas de exactamente cómo se llevaron a cabo ciertas variaciones en las tácticas, y para eso hay muchos libros para leer y algunos de ellos se vincularán en la descripción a continuación. Sin embargo, hay algunos temas generales que se pueden discutir relativamente brevemente, al menos si nos limitamos a la experiencia europea y mediterránea. Si retrocedes el reloj hasta el siglo X, tienes una situación muy interesante en comparación con lo que podrías llamar la clásica guerra naval antigua, es decir, los griegos y los romanos. Porque en aquel entonces había todo tipo de interesantes dispositivos de artillería a bordo de los barcos. Pero para los 900 y los 1000, la mayoría de Europa había perdido prácticamente la capacidad de hacer esto. Aparte de cualquier otra cosa, la mayoría de los barcos eran demasiado pequeños para pensar en montar algo como una pieza de artillería significativamente pesada en cualquier lugar lo suficientemente alto para que fuera de alguna utilidad. La única excepción a esto fue el Imperio Bizantino o Bizantino, dependiendo de cómo quieras pronunciarlo, y tenían un montón de trucos bajo la manga. No menos importante era el fuego griego, pero eso influía en sus tácticas de una manera que realmente merece su propio video en algún momento. Para casi todos los demás, el arma de mayor alcance que podrías pensar encontrar de manera confiable en un barco sería un arco. Podría haber otras armas de proyectiles en formas de lanzas, jabalinas, dardos de fuego, piedras, literalmente rocas lanzadas a mano, pero eso era prácticamente todo en lo que respecta al combate a distancia. En algunos teatros, particularmente en el Mediterráneo, donde la galera aún dominaba, el embestir también era una táctica de combate viable, aunque obviamente innecesariamente de corto alcance. Las galeras sobrevivieron en cierto grado en las costas de España y Francia, e incluso en las regiones del Mar del Norte, pero su uso era menos predominante que en el Mediterráneo y con la mayoría de los barcos siendo relativamente hablando comparados con los posteriores algo pequeños, y la munición para las armas de largo alcance, no siendo especialmente capaz de dañar realmente el barco del oponente, a menos que fuera algún tipo de proyectil en llamas. Lo más que usualmente podías esperar en un enfrentamiento a distancia era debilitar suficientemente a la tripulación del barco para hacer la siguiente etapa de la acción algo más fácil. Y esa etapa de la acción era abordar el barco enemigo y luchar cuerpo a cuerpo, efectivamente luchar como si estuvieras en una batalla aprendida, solo con un riesgo ligeramente aumentado de ahogamiento. Y así, cuando no había embestida, las tácticas navales efectivamente se reducían a alguna variante de acercarse al barco enemigo y masacrar a todos a bordo hasta que se rindieran o hasta que todos estuvieran muertos. Pero cuando hablamos de acciones de flota, que es lo que vamos a cubrir en este video porque las tácticas de los barcos individuales podrían ser tan variadas como los granos de arena en la playa, había un poco más de sutileza táctica que simplemente acercarse a la otra persona y golpearlos con tu espada para una cosa. Algunos barcos eran más pequeños, rápidos y ágiles que otros, y esto significaba que podían soportar un bombardeo de proyectiles de algún tipo para intentar debilitar a la tripulación de un barco más grande para mantenerlos a salvo, y para otra cosa, a diferencia de una batalla terrestre donde usualmente tendrías dos lados enfrentándose y si un lado envolvía al otro, las cosas habían salido horriblemente mal. En el mar era mucho más fácil rodear a tu oponente, especialmente si tenías números superiores, e incluso si no los tenías, todavía era algo fácil obtener superioridad local, porque por supuesto si tienes docenas de barcos individuales yendo por todas partes, bueno, cada barco tiene dos lados, es un poco más difícil abordar desde la proa o popa. Pero si puedes poner tu barco al lado de otro, o tal vez puedes poner tu proa contra el costado de un barco enemigo, estás controlando los puntos de acceso. Un poco mejor, pero puedes hacer equipo con ellos. Puedes tener uno de tus barcos en un lado y uno de tus barcos en el otro, y ahora el enemigo está bastante fácilmente rodeado, e incluso si no puedes lograr eso, tu oponente tiene que pensar en la posibilidad de que alguien haga eso en algún momento durante tu acción de abordaje. Por supuesto tú también, pero en teoría, si eres el que está haciendo el ataque, estás un poco más seguro de ello que la persona a la que estás atacando.
y con la falta de cualquier forma de señalización de campo de batalla confiable más allá de quizás unos pocos toques de trompeta preestablecidos, sería muy difícil llamar a una parte de tu flota desde otro lugar para que venga y te ayude, incluso si tuvieras superioridad numérica general, y por lo tanto se desarrollaría un patrón relativamente fijo de tácticas para la mayoría de los combates navales a gran escala de este período. Es decir, el lado defensor, tendería a atar todos sus barcos juntos, o al menos una buena parte de ellos. Esto significaba dos cosas. Uno, estabas limitando las opciones del enemigo en cuanto a dónde podían abordarte, porque un bosque de proas o popas apuntando hacia ellos era algo más difícil de abordar que, en teoría, los dos costados en cada extremo de tu columna atada, y significaba que casi todos en todos los barcos que habías atado juntos estaban disponibles para luchar, lo que en teoría te daba una mejor posición defensiva y también un poco más de profundidad táctica, porque podías retroceder a los barcos más cercanos al centro si quizás estabas perdiendo la pelea en un barco en particular. El gran costo de esta táctica era sin duda la movilidad. Esa larga línea de barcos atados juntos no iba a ir a ninguna parte rápidamente, y por lo tanto, ambas flotas tendrían naves de avanzada, pequeñas, rápidas y ágiles, generalmente armadas con una alta proporción de arqueros para intentar nuevamente reducir la tripulación enemiga. La flota atacante, por supuesto, intentaría protegerse si pudieran, quizás intentarían abordar 2 o 3 barcos en los extremos de la columna, intentar romper la línea de barcos, o quizás intentar algún tipo de acción de abordaje a lo largo de la línea. Incluso si una proa alta y una cantidad incierta de espacio entre las dos proas podrían hacer eso bastante difícil. La mayoría de las flotas suelen mantenerse cerca de la costa, excepto cuando se dirigen hacia o desde territorio enemigo. También significaba que un gran número de estas peleas tendrían lugar ya sea en la costa o en alguna bahía, que generalmente contendría algo que la flota defensora estaba tratando de proteger, lo que ayudó con el desarrollo de este tipo de táctica de batalla terrestre en el mar. Eso no implica que sea la única estrategia de combate. Si las flotas se encontraban en el océano más abierto, tendrían que luchar en una formación algo más abierta simplemente porque atarse en una larga línea en medio del mar simplemente los invitaba a ser rodeados y eliminados, pero esas peleas tendían a ser mucho más caóticas y mucho menos predecibles, e incluso dentro de eso es posible que no ates muchos barcos juntos. Podrías ver 2 o 3 barcos atándose entre sí para apoyarse mutuamente si se encontraban bajo un ataque concertado. O al menos pequeñas unidades de barcos formando escuadrones improvisados y permaneciendo lo suficientemente juntos para hacer que alguien se deslice entre ellos para hacer equipo doble con un solo barco mucho más difícil. Por supuesto, en el Mediterráneo, donde predominaban las galeras, las tácticas de embestida que quizás recordaban un poco más las guerras greco-persas eran aún más la orden del día, pero al igual que las tácticas bizantinas, ese tipo de guerra en su mayor parte necesitará su propio video. Este tipo de tácticas persistirían durante cientos de años, incluso a medida que los barcos se desarrollaban. De hecho, incluso en algo como la batalla de Sluis, que se considera bien entrado el período medieval, atar grandes cantidades de barcos juntos para formar un frente defensivo e intentar provocar al enemigo para que te ataque era el plan predeterminado para empezar, al menos para los barcos, pero hubo desarrollo en los propios barcos, la tendencia general interrumpida solo muy ocasionalmente durante el próximo milenio, o así fue que los barcos se hicieran más grandes. Además, mientras que tener barcos lanzadores de proyectiles errantes era algo útil, esos barcos eran algo más vulnerables si eran atrapados y abordados, y también eran algo especialistas en su empleo y la capacidad de tener cobertura constante de arqueros durante una acción de abordaje, ya sea que estuvieras siendo abordado o estuvieras abordando al enemigo, se veía como muy útil al menos en tiempos de guerra, porque los barcos de guerra dedicados eran algo escasos en el terreno si vas desde el periodo de, digamos, 1000 AD hasta aproximadamente 1400. La contraparte de eso era que había bastantes piratas alrededor, y por lo tanto el barco mercante promedio tendía a estar algo mejor preparado para manejarse a sí mismo que en épocas de quizás un poco más de paz. A medida que los barcos crecían, sus mástiles y aparejos se volvían más robustos, dando origen a la cima de combate. Esto también a veces se llamaba nido de cuervos en algunas literaturas, pero proporcionaba una buena plataforma de observación que era buena para la navegación, así como para el combate.
Pero también significaba que podías tener arqueros allí arriba que podían seguir disparando al enemigo sin la molestia de algún individuo fuertemente armado que apareciera con un hacha de batalla e intentara partirles la cabeza. Pero solo podías meter a tantos hombres en una cima de lucha y tú... Sabes que si el mástil caía, eso podía ser algo problemático. También tenías el problema de que una vez que un enemigo había abordado tu barco, era prácticamente un campo de juego nivelado en términos de dónde estabas luchando, y por lo tanto una combinación de estas presiones vio el desarrollo de lo que se conocería como el castillo de proa y después o castillo de popa. La última designación se desvaneció gradualmente en su mayoría de la memoria colectiva, pero la primera designación ha perdurado en la forma del término foxley, que es una versión abreviada de castillo de proa que en estos días designa la parte delantera del barco, pero en aquellos días designaba este nuevo tipo de fortificación y se les llamaba castillos, porque en ese momento muchos castillos modernos de estilo Bailey todavía estaban construidos de madera, por lo que no había esa contradicción, y también tenían almenas y en los casos de los barcos más grandes incluso muros que los conectaban con la cubierta principal. La idea de estas plataformas de lucha, al menos en defensa, era doble. Uno, tus arqueros ligeramente más vulnerables pero muy útiles, y otros tales podrían congregarse en la parte superior de estos castillos donde podrían proporcionar fuego de cobertura sobre las cabezas de la tripulación desde una posición de seguridad si estabas siendo abordado, y para los barcos que tenían la suerte de tener estos castillos de proa y popa construidos hasta tal punto que no eran solo plataformas de lucha almenadas suspendidas sobre la cubierta principal. El barco tenía paredes de madera que se extendían hasta la cubierta, proporcionando un último reducto donde, si la cubierta principal parecía estar siendo abrumada por los abordadores enemigos, la tripulación podía refugiarse. Podrías retroceder a estos, creando un punto de estrangulamiento que tu tripulación reducida podría mantener mientras tus arqueros arriba seguirían lloviendo fuego y muerte sobre el enemigo que intentaba atacarte. Si a su vez estabas abordando al enemigo, entonces estas plataformas aún proporcionaban un punto de ventaja desde el cual tus arqueros podían lanzar proyectiles al enemigo de nuevo por encima de las cabezas de tus propias tropas, lo que lo hacía algo más seguro. Y si había una discrepancia de tamaño entre los barcos, también podrían proporcionar la plataforma que necesitabas para llegar realmente a la cubierta principal del enemigo, si estabas atacando desde un barco más pequeño. Alternativamente, si estás atacando desde un barco más grande, te daba una especie de terreno elevado desde el cual luchar hacia abajo, hacia el enemigo, y antes de que pienses que suena demasiado fantasioso, hay múltiples relatos de batallas navales medievales tempranas de caballeros en prácticamente armadura completa, saltando desde las plataformas del castillo de proa y popa hacia las cubiertas o los castillos de los barcos enemigos, en parte parece que solo para haber causado un impacto literalmente en la tripulación enemiga. Por supuesto, esto estaba muy bien si eras el barco con los castillos, y el barco enemigo no lo era, así que pronto todos tenían castillos, incluyendo, como dijimos, los barcos mercantes, porque la línea entre barco mercante y barco de guerra en este punto era Las imágenes eran borrosas y las grandes flotas estaban compuestas principalmente por barcos mercantes con algunos hombres de combate adicionales a los que normalmente llevarían. Una vez instalados los castillos en los barcos de ambos bandos, las tropas en estos, principalmente arqueros, debían suprimir a las tropas enemigas en sus castillos y puestos de combate. Dado que los barcos eran de tamaño similar, los castillos estarían a alturas parecidas, permitiendo acciones de abordaje entre ellos, a pesar de que un castillo de madera completamente construido pudiera servir como último reducto contra el abordaje enemigo. Si eras el que estaba siendo abordado. Si estabas atacando y lograbas tomar la cubierta superior del castillo enemigo, entonces por supuesto tenías la posición superior y podrías luchar hacia abajo en el último reducto del enemigo, ocupándolo y luego golpeándolos desde dos lados desde dentro del castillo de proa o de popa, dependiendo de cuál hubieras tomado, y en una acción más convencional a través de la cubierta donde habría más ancho, por lo que podrías ejercer más fuerza. A medida que evolucionaba el diseño de los barcos, una de las principales medidas defensivas que se incorporaban en los barcos, que quizás estaban más diseñados para la guerra que no, era simplemente hacer los barcos con los lados más altos, porque eso significaba que era mucho más difícil para el enemigo abordarte, y te daba una posición de mayor ventaja cuando se trataba de lanzar o disparar cosas hacia la cubierta del enemigo.
Los castillos serían más altos, dándoles un punto de vista superior. Y la gente comenzaría a poner cosas como redes antiabordaje en las cubiertas de sus propios barcos, o a través de las cubiertas de sus propios barcos para enredar y por lo tanto frustrar un ataque enemigo que luego podría ser derribado desde la seguridad de los castillos. Si tu cubierta principal solo tenía una pequeña cantidad de pisadas, entonces esta red usualmente estaría en la cubierta misma, y la tripulación simplemente tendría que tener mucho cuidado al cruzarlos si los baluartes eran relativamente altos. Como se desarrollaría en algunos de los primeros barcos tipo galeón, entonces esta red se colgaría sobre la cubierta para atrapar a las personas que intentaban abordar en una especie de gigantesca telaraña. Así que en este punto, lo que podrías considerar como el clásico drakkar vikingo sajón normando había evolucionado en lo que comúnmente se llama una cock o hulk en el periodo medieval, que ahora estaba progresando en una carraca y de ahí en un galeón. Pero ahora, al llegar al final del siglo XIV y al comienzo del siglo XV, la pólvora se vuelve mucho más prevalente y con ella el cañón. Ahora, no voy a repasar exhaustivamente la lista de varios cañones navales. De hecho, tenemos un video sobre el desarrollo de los primeros cañones navales separado de este. Pero cuando apareció el primer cañón, las personas que intentaban montarlos en barcos se enfrentaron a un problema. No podías tener un costado amplio de la manera que podrías pensar clásicamente, porque, aparte de cualquier otra cosa, los barcos de este período tenían una relación de longitud a anchura mucho más corta, por lo que simplemente no había tanto espacio a lo largo del costado de un barco. Además, muchos barcos se dedicarían al comercio pacífico en tiempos de paz y luego se usarían como barcos de guerra en tiempos de conflicto. Y tener muchos cañones a lo largo del costado de tu barco o en ambos lados de tu barco ocuparía mucho espacio en el área valiosa del barco donde podrías querer almacenar tu carga. Y quizás había un problema mucho más urgente. Las cubiertas de los barcos no estaban diseñadas para soportar el peso de estos grandes y pesados cañones que podrían pesar varias toneladas cada uno y por supuesto ejercerían una carga puntual. Los cañones también eran muy caros, por lo que no ibas a fabricarlos en masa pronto y por lo tanto, muy rápidamente, los primeros barcos que montarían cañones los dividieron efectivamente en una categoría menor y mayor. La categoría menor era una serie de pequeñas armas antipersonal que podían ser manejadas por un hombre y se usarían, como su nombre sugiere, para eliminar a los tripulantes enemigos. Algunas de estas incluso podrían montarse en tal posición que la mayoría de su arco de fuego estaba realmente sobre su propia cubierta. Esto servía para contrarrestar los abordajes enemigos, especialmente si te habías retirado a los reductos de tus castillos de proa y popa, pero había una zona en la mayoría de los barcos que podían soportar la carga de varias toneladas de bronce o hierro o podían ser modificados para soportar eso con una modificación relativamente mínima y estas áreas eran la proa y la popa. Esto se debía a que a medida que la proa y la popa se estrechaban, había menos espacio horizontalmente entre los marcos si estabas mirando el barco de lado a lado y también tenías el barrido ascendente de la quilla hacia adelante y hacia atrás, lo que significaba que había una mayor proximidad de pesadas vigas estructurales que conformaban el marco principal del barco. Por supuesto, esto también significaba que había relativamente poco espacio en estas áreas y por lo tanto si ibas a instalar cañones no iban a ser muchos, lo que se prestaba a poner los más grandes que pudieras, lo que ya sabes probablemente querrías hacer de todos modos, pero se convirtió en algo así como un círculo vicioso feliz. En las áreas donde las galeras eran más predominantes, había una preocupación adicional porque, aunque las galeras tenían una relación longitud-anchura que podría sugerir que serían más adecuadas para el fuego de costado, siendo galeras, por supuesto, tenían sus costados ocupados por otras cosas, a saber, remos y remeros, por lo que incluso en las galeras la mayoría, si no la totalidad, de su armamento basado en cañones estaría montado en la proa. Pero volviendo a nuestras carracas y primeros galeones, así como a los cañones montados en la proa, que eran bastante útiles para el ataque porque mientras navegabas hacia el enemigo, obviamente podías disparar los cañones a ellos y quizás algunos cañones de popa, porque si estás siendo perseguido por el enemigo, probablemente querrías poder dispararles algo de potencia de fuego.
Comenzó a haber un pequeño número de cañones montados en el costado. De nuevo, las limitaciones de espacio causadas por tener una relación longitud-viga relativamente corta significaban que eran relativamente pocos en número, y debido a las limitaciones de peso causadas por tener las cubiertas más débiles, tendían a ser más ligeros que los mucho más pesados cañones de proa y popa. Pero con el tiempo, el tamaño de los barcos aumentó y las personas comenzaron a reforzar las cubiertas de las embarcaciones. Estos cañones de mediados de barco podían hacerse algo más pesados y comenzaste a ver el desarrollo de quizás barcos que serían descritos como barcos de guerra más dedicados. Esto sucedió por varias razones, incluyendo políticas y de orgullo. Pero una de las razones más prácticas era, como mencionamos antes, tener muchos cañones en medio del barco reduciría tu capacidad para transportar carga, lo que lo hacía menos práctico para el transporte mercantil y además los cañones eran bastante caros, lo que significaba que probablemente un mercante no iba a hundir grandes cantidades de su propio dinero en un montón de armas que reducirían su capacidad para transportar carga y por lo tanto ganar más dinero cuando había una posibilidad de que no necesitara usarlas durante largos periodos de tiempo y dos, si necesitaba usarlas. Bueno, ya sabes. Ahora había barcos que estaban bastante bien equipados contra los cuales su barco no tendría ninguna oportunidad si estaba desarmado. Los barcos mercantes llevaban armas debido a la amenaza de los piratas, a pesar de no ser su función principal. Pero la diferencia entre un buque de guerra y un buque mercante en términos de capacidad de combate total. Ahora comenzaba a haber un poco de divergencia en el Mediterráneo, solo comentando brevemente sobre el estado del combate en esa área. También estaba el desarrollo de la galeaza. Esto siendo una especie de híbrido entre la galera y la carraca o galeón más armado con cañones, donde el castillo de proa y el castillo de popa de un barco tipo galera grande tendrían numerosos cañones instalados, incluyendo algunos pesados, y hasta podrías tener algunos cañones ligeros instalados en una cubierta parcial sobre la cubierta de remo. En los lados, en este punto, permanecer estático y unido era una mala idea, porque tu enemigo ahora prácticamente podría asediarte, simplemente disparando lentamente sus cañones pesados desde sus proas hasta que hubieran destrozado suficiente de tu barco o suficiente de tu tripulación en pedazos para poder moverse y apoderarse de tu nave, pero la tasa de fuego relativamente lenta de los cañones que estaban disponibles en esta etapa, combinado con el hecho de que simplemente no había tantos de ellos, significaba que, aunque los cañones ahora podían amenazar la integridad estructural de los barcos y hacer mucho daño a sus tripulaciones, el abordaje todavía era muy común. De hecho, con la mayor movilidad de los barcos ahora que estaban liberados de las tácticas de batalla más restringidas, eso sería un poco más suicida. Tendía a desarrollarse una tendencia entre varias marinas de un costado o salva de proa y abordar con la idea de que esa salva haría suficiente daño al barco y a la tripulación del lado del oponente, de modo que tu acción de abordaje posterior podría seguir y tomarlos antes de que pudieran contraatacarte con un costado o salva de proa o salva de popa propios o incluso mucho fuego de sus cañones más ligeros, que podrían hacer una cantidad significativa de daño a tus partidos de abordaje, pero en este período las tácticas navales para las acciones de flota de escuadrón estaban un poco por todas partes. A veces la gente intenta pasar directamente a las acciones de abordaje. A veces habría un cañón relativamente extenso, por así decirlo, mientras un lado intentaba obtener la ventaja sobre el otro, pero quizás uno de los mejores ejemplos de cuán vulnerables se habían vuelto los barcos que estaban estáticos ante los cañones. Se puede ver en la emboscada de Francis Drake y John Hawkins en San Juan de Alua. La pequeña flota española que apareció en el puerto estaba más armada, mejor equipada y en general, en un combate en mar abierto, debería haber ganado, pero debido a que estaban amarrados y confiaban principalmente en tácticas de abordaje basadas en infantería para ganar el día, significó que cuando los ingleses se enteraron de este asalto y decidieron intentar contraatacar el viejo Jesús de Lübeck, que era prácticamente el único barco que los ingleses tenían que podía tener una oportunidad contra los barcos españoles más grandes que estaban en el puerto, pudo reducir sistemáticamente al menos 2 de los barcos españoles fuertemente armados a astillas y fuego y dañar a otros simplemente porque estaban amarrados, y el Jesús de Lübeck podía usar sus pesados cañones de proa para despedazarlos sistemáticamente.
Ahora, entrando en el siglo XVI, comenzaste a ver una divergencia en tácticas bastante significativa entre varias naciones. Gente como los españoles, por ejemplo, quienes para entonces ya tenían muchos galeones grandes, todavía preferían el estilo de 1 o 2 salvos y luego abordar. Tenían grandes galeones, tenían una ventaja en las acciones de abordaje, tenían un montón de tropas muy feroces y endurecidas en batalla, por lo que suavizar al enemigo con un solo salvo y luego confiar en tus superiores habilidades de combate cuerpo a cuerpo parecía ser el camino a seguir en lugar de participar en un cañoneo quizás prolongado donde, al menos en lo que a ellos respecta, hombres de menor valor, como los marineros, podrían desmantelar grandes números de tus tropas veteranas muy caras, muy bien equipadas y muy bien entrenadas, simplemente lanzando suficiente piedra y hierro por el aire. Pero para las marinas que quizás estaban en el extremo receptor de la atención española, como los holandeses y los ingleses, sus barcos no eran tan numerosos y en la mayoría de los casos no eran tan grandes, por lo que estaba en contra de su interés participar en este tipo de combate. Y así comenzaron a decantarse por un combate quizás más basado en armas de fuego por precisamente las razones por las que los españoles no querían participar en él. Pero mientras que lo que podríamos reconocer como una línea de batalla había sido utilizada ocasionalmente hasta este punto, todavía había una falta de tasa de fuego y concentración de fuego, todavía causado por una relación de longitud a anchura relativamente corta y, ya sabes, simplemente el hecho de que la gente no había descubierto realmente cómo disparar sus armas particularmente rápido en comparación con épocas posteriores y por lo tanto la cantidad de daño que podías hacer en cualquier cantidad de tiempo era relativamente limitada si ibas a usar solo un costado. Por lo tanto, la nueva táctica que predominaba entre los barcos que buscaban más una solución basada en armas para el combate era lo que podrías llamar un carrusel o pirueta, y verías esto bastante durante la persecución de la Armada por el Canal Inglés. Esto ocurriría cuando un barco navegaba hacia su objetivo, desataría sus cañones de proa y luego giraría en el lugar. Así que si por ejemplo estabas girando a estribor, expondrías tu costado de babor. Le darías al enemigo una probada de eso. Continuarías tu giro alrededor, dispararías tus cañones de popa y seguirías girando aún más. Dispararías tu costado de estribor. Y luego, dependiendo de cuán rápido se ejecutó esa maniobra y cuán bien estaban desempeñándose tus tripulaciones, estarías dando la vuelta para que tus cañones de proa estuvieran recargados y podrías continuar este proceso de efectivamente un bombardeo lento pero constante de un puñado de balas de cañón aquí y allá con tu barco girando en su lugar y capaz de romper cuando sea necesario o si tu maniobra fue quizás realizada relativamente rápido o tus cañones tardaban más en recargar una vez que habías hecho tus completos 360, te alejarías para recargar todas tus armas y volverías a intentarlo. Este enfoque era relativamente bueno para mantenerte seguro, pero tomaba mucho tiempo infligir cualquier tipo de daño serio, como nuevamente la Armada es un buen ejemplo de ello, porque mientras la flota inglesa, que en realidad superaba en número a la Armada, la perseguía por el canal, se hizo relativamente poco daño y relativamente pocos barcos españoles se salieron de formación. De hecho, los barcos más grandes que se salieron de formación se debieron en gran medida a fallas dentro de la propia flota española, incendios, explosiones y colisiones. Durante este periodo, agrupar tu flota juntos había resurgido como una táctica defensiva. No era el amarre de cada barco juntos en una masa inmóvil de siglos anteriores, pero nuevamente usando la Armada Española como ejemplo, una especie de forma de media luna era realmente relativamente útil porque si un barco enemigo entraba para atacar, podrías concentrar el fuego de numerosos de tus propios barcos contra ellos. Lo que esperamos los alejaría, y si eran un poco demasiado imprudentes y se acercaban un poco demasiado, había suficiente poder de fuego acumulativo en esta formación cerrada para realmente hacer un daño serio al casco del barco enemigo en un periodo de tiempo relativamente corto. Derribar mástiles, volar timones, etc.
lo que luego permitiría que uno o más de tus barcos se acercaran y capturaran el barco enemigo incapacitado, o quizás simplemente lo hundieran y destruyeran si así lo deseabas. Fue en este punto que viste un evento muy raro: los barcos de guerra no seguían creciendo en tamaño. Lo que a veces se denomina galeones de carreras rompieron con este punto alrededor de medio milenio de tradición. Al reducir el tamaño de los castillos de proa y popa, los barcos también yacían algo más bajos en el agua en términos de su francobordo total entre la línea de flotación y la cubierta principal. Aunque esto hizo que los barcos fueran más vulnerables en una acción de abordaje en comparación con los galeones de costados altos de antaño, también los hizo más rápidos y ágiles, lo que significaba que eran más capaces de evitar ser abordados en primer lugar, lo que les permitía trabajar sus cañones durante mucho más tiempo y hacer mucho más daño al enemigo. Pero el tiempo avanza y la tecnología avanza, el poder destructivo de las armas se estaba apreciando cada vez más, y la disponibilidad de armas también se estaba volviendo cada vez más común gracias al desarrollo de armas de hierro confiables que eran mucho más baratas y hasta cierto punto algo más fáciles de fabricar que los antiguos cañones de bronce mucho más caros. Aunque los cañones de bronce siguieron siendo el epítome de la artillería naval durante quizás otro siglo y medio y así, en el período entre la Armada Española y las primeras y subsiguientes segundas guerras anglo-holandesas, el diseño de los barcos comenzó a evolucionar. Los barcos se alargaron en comparación con su viga, aumentando su relación longitud-viga. Esto obviamente permitió montar más armas en el costado, lo que hizo que el menor número de armas, quizás más pesadas en la proa y la popa, fueran menos importantes. Los barcos también habían crecido en tamaño, permitiendo múltiples cubiertas de armas. En este punto, usualmente 2 a lo largo del costado de un barco, lo que obviamente aumentó el poder de fuego efectivo. Aún más al costado, porque si estabas duplicando, digamos, 14 o 20 armas, esto podría aumentar tu costado a 28 o 40 armas, mientras que el mismo aumento en altura en la proa o popa podría aumentar tu poder de fuego de 2 o 3 armas a 4 o 6 armas. La desventaja de esto era que los barcos más largos eran menos ágiles que sus primos más cortos y robustos, y dado que los barcos de este periodo carecían de cualquier forma de mamparo real, significaba que si uno de estos nuevos barcos de alto poder de fuego, o para ser honesto, incluso uno de los más antiguos lograba cortar a través de tu proa o popa, podrían emprender lo que se conocía como fuego de enfilada. Solo tendrías unas pocas armas de proa o popa, por lo que tu fuego de contrabatería sería algo ineficaz y en cualquier caso solo atravesaría un volumen relativamente pequeño del barco enemigo, mientras que su poder de fuego, además de tener muchas más armas mientras te atacaban al costado, recorrería la longitud de tu propio barco, lo que significaba que la posibilidad de interactuar con uno de tus tripulantes o muchos de tus tripulantes y o algunas de tus armas era significativamente mayor y por lo tanto el fuego de enfilada sería increíblemente devastador. Pero era algo paradójico porque la misma cosa que hacía que el fuego de enfilada fuera tan devastador, el largo costado, era lo que te hacía vulnerable en primer lugar al hacerte menos ágil. La solución a esto parecía era adaptar la táctica que se había jugueteado anteriormente, la línea de batalla. Esto era efectivamente como suena, donde los barcos formaban una línea para la batalla de proa a popa. El objetivo era que al alinear todos tus barcos tenías un gran número de armas apuntando al enemigo, y cada barco estaba protegiendo la proa o popa de sus respectivos compañeros, excepto por supuesto para el barco del extremo y el barco líder, pero entonces toda la formación navegaría junta y lucharías contra el enemigo porque presumiblemente también tenían miedo de que esto sucediera. Y así todos forman líneas, navegas uno al lado del otro, todos se disparan entre sí y eventualmente, presumiblemente, alguien es declarado ganador. Si puedes cruzar la T de la línea de la otra persona, es decir, puedes efectivamente realizar una maniobra de enfilada pero a nivel de flota, entonces obviamente eso es bueno, pero dado que el alcance efectivo de un cañón podría medirse en cientos de yardas, mientras que el alcance visual podría medirse en decenas de miles de yardas en un buen día, una flota que normalmente intentaba cruzar la T de la flota enemiga podría ser contrarrestada por la flota que estaba en riesgo, simplemente girando para paralelizarlos. Ahora, incluso en acciones de flota, esto no impedía que ocurrieran otros tipos de acción. Pequeños grupos de barcos podrían terminar luchando entre sí en condiciones relativamente pálidas, especialmente porque las flotas de este periodo podrían ser realmente muy grandes.
podrías tener decenas altas o incluso cientos bajos de barcos enfrentándose entre sí en batallas mayores individuales, como caracterizó algunas de las últimas guerras anglo-holandesas. Y si la flota enemiga no había tenido la oportunidad de formar una línea de batalla y tenías una superioridad numérica abrumadora, probablemente querrías descender sobre ellos tan rápido como pudieras antes de que tuvieran la oportunidad de formar una línea y defenderse, porque la gran desventaja de la línea de batalla era que tomaba mucho tiempo para configurar, especialmente en aquellos días cuando el tipo de sistema de señalización codificado al que estamos acostumbrados en los siglos XIX y XX aún no existía. Sin embargo, una vez formada la línea de batalla, existían varias formas en que la gente podía intentar entrar en el rango de disparo. Porque intentas formar tu línea fuera del alcance de las armas y luego traes todas tus armas a la acción, pero si navegas en dos líneas paralelas, eso nunca sucederá. Así que a veces tendrías flotas navegando paralelas entre sí, en la misma dirección, y una flota comenzaría a acercarse a la otra. Ahora esto tenía la ventaja. Estás tomando la iniciativa, pero también implica que la vanguardia de tu flota, es decir, el frente estaría sujeto a quizás un poco más de fuego del que podrían repartir hasta que el resto de tu flota se pusiera al día. Alternativamente, podrías tener dos flotas que establezcan sus propias líneas y naveguen una hacia la otra. Esto se convertiría en un enfrentamiento pasajero donde las dos líneas han navegado una al lado de la otra y se han disparado mutuamente a lo largo del camino. Si tuvieras una situación en la que las dos flotas estuvieran en paralelo, pero una flota estuviera detrás en persecución, entonces, en teoría, nuevamente podrías ir superando gradualmente la formación enemiga, y todas estas tenían sus ventajas y desventajas si tenías una batalla en línea paralela directa donde ambos lados se unieron de manera seminatural. Entonces se decidiría por el peso y la tasa de fuego en ambos lados y la durabilidad de los barcos de ambos lados en su conjunto. Si te enfrentas cara a cara, entonces era relativamente improbable que una decisión fuera increíblemente decisiva, porque sería un enfrentamiento pasajero, no duraría tanto a menos que uno u otro lado decidiera dar la vuelta y volver a intentarlo, pero significaba que los barcos líderes estarían sujetos al fuego de prácticamente todos los barcos de la flota enemiga a medida que pasaban. Así que pase lo que pase, tus barcos líderes quedarían bastante maltratados. Por otro lado, había muchos otros barcos que venían a apoyarlos. En una situación de estilo de persecución podría ir de cualquier manera, porque los barcos perseguidores tendrían sus barcos líderes, adelantando a los barcos enemigos traseros. Ahora eso podría ser malo para la flota perseguidora al principio, porque nuevamente los barcos líderes se enfrentarían a los barcos enemigos más atrasados, y luego tendrían que avanzar y enfrentarse a los barcos enemigos del medio y tendrían que seguir avanzando, para permitir que el resto de la flota suba y se enfrente a la vanguardia, lo que significaría que una vez más los barcos líderes quedaron muy maltratados, pero por otro lado también significaba que los barcos traseros del enemigo serían enfrentados por toda tu flota a medida que pasaban. Dependiendo de los niveles de habilidad y durabilidad de los barcos, la flota perseguidora podría terminar con su frente destrozado y tener que retroceder. Ya no tiene ventaja numérica, y su línea está rota mientras intentan esquivar los barcos dañados. O podrías tener una situación donde la flota perseguidora es capaz de incapacitar algunos barcos en la retaguardia del enemigo y efectivamente tragarlos de vuelta al resto de la flota, tomarlos y repetir el proceso mordisqueando su camino a lo largo de la línea, y ambas situaciones se dieron en varias batallas. Una de las ventajas de un enfrentamiento de persecución, si los capitanes eran astutos, era por supuesto que podían dividir sus fuerzas y aparecer en ambos lados de una línea enemiga que estaba tratando de escapar, lo cual tenderían a aumentar su ventaja. Algunos almirantes se arriesgarían a intentar romper la línea enemiga en un lugar u otro, especialmente si detectaban un hueco. Pero este tipo de comportamiento era increíblemente arriesgado porque terminaba usualmente rompiendo tu propia línea, y si salía mal, lo cual ocurría ocasionalmente, entonces podrías tener algunos escenarios muy feos donde una línea de batalla aún mayormente intacta podría disparar sin piedad a un gran número de la flota enemiga.
Y así, la línea de batalla tendía a volverse más y más codificada a medida que pasaba el tiempo. Había varias disposiciones en varias marinas sobre qué hacer cuando una línea de batalla no podía formarse por cualquier motivo, pero en su mayoría tenían que ver con emergencias absolutas si eras el que estaba siendo atacado o situaciones donde si la flota enemiga estaba desorganizada y huyendo, podrías izar una persecución general. Esto te permitiría acosar y superar a algunos enemigos en lugar de formar una línea de batalla que podría tomar varias horas y resultar en que los enemigos desaparezcan en el horizonte. Así, mientras mantienes el campo de batalla, no obtienes recompensa por ello. Ahora es importante notar que, aunque en las guerras napoleónicas hubo un alejamiento de las tácticas de línea de batalla, al menos con la Marina Real, especialmente en la forma de Nelson, esto es quizás un conjunto de circunstancias ligeramente engañosas si solo lo miras superficialmente. Normalmente el tipo de tácticas que tomó Nelson no funcionarían, el tipo de tácticas que utilizó en Trafalgar. Si hubiera estado enfrentándose a una flota de igual competencia en términos de tasa de fuego y precisión de fuego. Cargar contra una línea de batalla enemiga no habría funcionado porque invitas al enemigo a barrer tus barcos a medida que se acercan. Si el enemigo dispara con rapidez y precisión, pueden incapacitar tus barcos a medida que entran en rango y los siguientes intentarán maniobrar alrededor de los incapacitados y también serán deshabilitados. Eventualmente tendrás un exceso de barcos deshabilitados, con el resto de la flota atascada detrás, lo cual no es bueno. En las guerras napoleónicas, Nelson y otros capitanes británicos aprovecharon específicamente el hecho de que las flotas francesas y luego franco-españolas no tenían la capacitación para mantener un alto nivel de fuego o un nivel de fuego muy preciso, y así, cargando a través de una fachada de hierro mucho menor, podría justo a tiempo en muchos casos mientras se fomentaba un enfoque altamente agresivo. El hecho era que los barcos mejores, más rápidos y más ágiles y un mejor sistema de señalización también significaba que era posible controlar grupos de barcos de una manera mucho mejor que antes, y así, mientras la línea de batalla se relajaba un poco, no desaparecía por completo como podrías tener la impresión solo mirando algo como Trafalgar, porque uno de los otros factores principales por los que una línea de batalla era tan eficiente durante los siglos XVII y XVII simplemente era que sin ese sistema desarrollado de señalización con banderas, hacer que alguien se ponga en línea y siga al líder era la mejor manera de mantener el control de una flota. Un número de batallas en ese periodo de tiempo se redujo a acciones indecisas de las que nadie estaba particularmente contento, precisamente porque la señalización limitada significaba que las pocas señales que se izaban estaban algo abiertas a malinterpretaciones y podían llevar a mucha vacilación entre ambos lados. Pero dentro del alcance de la línea de batalla de la era de la vela había otro factor importante a considerar, y ese era el clima. Podrías tener lo que se llamaba el indicador del clima, y se consideraba que esto era lo mejor para tener. El indicador del clima básicamente significaba que el viento soplaría sobre tus barcos, pasaría por tus barcos y luego al enemigo. La razón por la que se consideraba una gran ventaja es porque un barco de vela no puede navegar directamente contra el viento, y por lo tanto, si tienes el indicador del clima o estás contra el viento del enemigo, puedes controlar cuándo quieres navegar con el viento hacia el enemigo, por lo que puedes controlar cuándo haces el compromiso. No pueden acercarse a ti si no quieres que lo hagan porque no pueden navegar contra el viento, y la única opción que tienen en ese punto, por lo tanto, es luchar contra ti o huir, y si huyen, bueno, sabes que tienes el viento detrás de ti, puedes ir tras ellos, y a menos que regresen a un puerto seguro o te den esquinazo, simplemente terminarán en la misma situación en la que habían estado antes. La única desventaja de tener el indicador del clima era si el viento era un poco demasiado fuerte. El viento obviamente ejercería fuerza sobre las velas, lo que haría que el barco se inclinara lejos del viento, lo que significaba que tu costado que estabas apuntando al enemigo estaría algo apuntado al casco del enemigo y apuntaría un poco hacia abajo, lo cual era bueno de nuevo si el viento no es demasiado fuerte. Si era un poco demasiado fuerte, ahora tu barco se está inclinando a un punto donde tus puertos de armas más bajos podrían estar en riesgo de entrar en el agua, lo que significaría que perderías acceso a tus armas más pesadas. El lado opuesto era que la flota enemiga que estaría en el indicador de sotavento, es decir, a favor del viento, no tendría
tendría este problema porque sus barcos también se inclinarían lejos del viento, pero eso significaba que el lado del viento, que era el lado que te enfrentaba, estaría fuera del agua. Esto significaba que sus armas estaban despejadas y podían usarlas todas, pero también implicaba que debían ser cuidadosos nuevamente. Si el viento era demasiado fuerte, las armas apuntarían un poco más alto de lo debido. Así que dispararían bastante a tu aparejo y mástil, pero realmente no tendrían muchas posibilidades de dañar tu casco y tu tripulación, sin embargo, para capitanes particularmente agresivos. Y marinas, como ocurrió en el periodo de la Guerra Napoleónica del siglo XVIII, se desarrolló una nueva táctica de enfrentamiento desde el lado de Sotavento, lo que puede sonar un poco contraintuitivo dado las ventajas que acabamos de discutir. Sin embargo, las mejoras en los diseños de los barcos, incluyendo la implementación de un gran número de velas latinas triangulares de proa a popa, significaba que los barcos eran cada vez más capaces de navegar no directamente contra el viento, pero ciertamente mucho más cerca del viento de lo que habían estado anteriormente, lo que significaba que una flota en sotavento podía luchar contra el viento para enfrentarse a un barco o una flota que tenía el medidor de viento. Era mucho más lento y laborioso que simplemente descender sobre la flota enemiga con el viento, pero se podía hacer. La ventaja de estar en la posición de sotavento era que, una vez más, si estabas en un viento que no era demasiado fuerte, prácticamente tenías garantizado que todos tus puertos de armas estuvieran expuestos. El otro problema, obviamente, con tener un nivel de viento muy alto, era que un nivel de viento muy alto podría causar que las olas golpearan contra tu barco, lo que podría inundarte, pero no importa. Pero si estabas en la posición de sotavento, mientras que tu enemigo hasta cierto punto podría ser capaz de caer sobre ti un poco más rápido, significaba que no tenían a dónde correr. No podían luchar contra el viento mejor que tú, por lo que la posición no ha cambiado. Si querían huir de ti, tendrían que correr con el viento, pero si corrían con el viento, se toparían directamente contigo, que es lo que querías, y así, si eliges luchar con el indicador del tiempo o en el indicador de sotavento, de muchas maneras, en la era de la vela se convirtió en una marca de cuán agresivo y confiado eras, o si simplemente habías sido acorralado por un enemigo, pero lo que temporalmente interrumpió la línea de batalla como táctica favorita fueron dos cosas: el desarrollo de la propulsión a vapor en los buques de guerra y el desarrollo de buques de guerra blindados. La propulsión a vapor significaba que, hasta cierto punto, las batallas podían librarse independientemente del clima y también los barcos podían avanzar a una velocidad confiable y, para la época, relativamente alta. Esto significaba que el tiempo de peligro que implicaba pasar del alcance efectivo máximo de los cañones de un barco, que podía variar entre unos 700 a 1000 yardas, tal vez hasta 1,5 millas en un día realmente bueno, y el combate cercano y personal se redujo significativamente, lo que permitió que se consideraran seriamente las tácticas de ruptura de línea que Nelson había iniciado. Además de eso, el desarrollo de la armadura significaba que, para la mayoría de esa zona de peligro anterior, no había una zona de peligro porque a las distancias más largas los cañones simplemente rebotarían la armadura. Y así tuviste enfrentamientos como la batalla de Lisa, donde la flota de Tegetov pudo cargar en una serie de alas hacia abajo en un... La flota italiana estaba formada en línea de batalla. Si eso hubiera ocurrido entre dos flotas de habilidad aproximadamente igual en la era de la vela, las fuerzas de Tegetov habrían sido destrozadas. Pero gracias a su velocidad de acercamiento y su armadura protectora, lograron una batalla cuerpo a cuerpo masiva que habría enorgullecido a Nelson. Tegetov salió victorioso, pero a medida que las armas se volvieron más potentes y de mayor alcance, y con los sistemas de control de fuego que explotaron su máximo potencial hacia finales del siglo XIX y principios del XX, cambió el tipo de acción naval que se veía a mediados y finales del siglo XIX. Gradualmente fue reemplazado por el resurgimiento de la línea de batalla, y esto fue por varias razones. El alcance extendido de las armas significaba que el tiempo para cruzar el espacio de peligro había crecido nuevamente, pero también mientras que en la era de la vela el fuego de rastrillo habría dañado principalmente a las tripulaciones de los barcos, para el tiempo del siglo XIX y principios del XX, lo que podrías llamar fuego de rastrillo.
era mucho más probable que tuviera un impacto perjudicial significativo en la estructura del barco en sí a través del mero poder de los proyectiles, tanto en términos de simplemente hacer agujeros en el barco, incendiar el barco o incluso potencialmente detonar las revistas. Mientras que los barcos que se acercaban al enemigo, que podían hacer uso de considerablemente más de su propio poder de fuego en términos de su armamento principal de torreta en comparación con los barcos de línea en la era de la vela, el costo individual de ser golpeado por un proyectil de gran calibre también había aumentado bastante y un enemigo que estaba de costado a ti normalmente, al menos en ese periodo de tiempo, podía traer al menos el doble de armas para soportar sobre ti. A medida que los barcos desarrollaban torretas en medio de los barcos, esto volvía a cambiar, por lo que el costado obtenía una ventaja aún mayor a medida que pasabas de la Primera Guerra Mundial a la Segunda Guerra Mundial y los barcos comenzaban a adoptar disposiciones triples, con 6 cañones hacia adelante y 3 hacia atrás. La batería delantera se volvió un poco más pesada, pero todavía había más proyectiles que te llegaban de los que estabas lanzando en sentido contrario, y como dijimos, un solo golpe podía ser bastante devastador. Otro problema para una buena parte del comienzo del siglo XX fueron los propios sistemas de control de fuego. Muchos de ellos no podían manejar cambios muy rápidos en el rumbo y el rumbo, por lo que navegar en dos líneas donde el cambio en el rumbo y la velocidad entre los dos barcos o las dos flotas era relativamente estático significaba que podías golpear a personas a 10, 15, 20 mil yardas, mientras que si un barco enemigo se acercaba a ti a bastante alta velocidad y estaba zigzagueando por todas partes, obtener una fijación exacta de dónde deberías estar disparando a las distancias más largas sería muy difícil, y para el barco que estaba haciendo el zigzagueo, también sería muy difícil acertar al objetivo que estaban buscando hasta que ambos lados estuvieran a un rango tan cercano, que quizás liderar el objetivo no fuera realmente una gran preocupación, pero en ese punto estarías a un rango tan cercano que podrías destrozarte mutuamente muy, muy rápidamente, lo cual no era el tipo de batalla con una ventaja para un lado u otro que cualquier capitán estaría buscando. Y así, en la Primera Guerra Mundial y el período de entreguerras, la línea de batalla se convirtió una vez más en la configuración predeterminada, el último bastión del buque de guerra armado con cañones como su armamento principal fue, por supuesto, la Segunda Guerra Mundial. Pero en la Segunda Guerra Mundial la situación era un poco difícil. Cada batalla desde el momento en que el cañón se había generalizado hasta el final de la Primera Guerra Mundial había involucrado flotas que eran lo suficientemente grandes para formar una línea de batalla, pero para el momento de la Segunda Guerra Mundial, entre cosas como el tamaño de la flota restringido por el Tratado de Pearl Harbor y la Royal Navy teniendo que estar dispersa en varios océanos, simplemente no había suficientes barcos para formar lo que considerarías una línea de batalla adecuada. Ocasionalmente se formaría una pequeña línea de 2 o 3 barcos, pero describirlo como una línea es quizás un poco generoso. Sería más bien una serie de barcos siguiéndose unos a otros en formación suelta. Las líneas de batalla a veces aparecerían cuando tenías un gran número de destructores o cruceros enfrentándose entre sí. Pero incluso entonces, la alta velocidad y maniobrabilidad de los barcos para la época de la Segunda Guerra Mundial significaba que, aunque a veces se llevaba a cabo una acción en línea formal, bastante a menudo lo que podría comenzar como una acción en línea formal, si es que alguna vez hubo una, rápidamente degeneraría en el tipo de pelea masiva que una vez más sería más familiar para alguien de la época de Nelson. Otro problema con una línea de batalla en la Segunda Guerra Mundial era que asumía que ambos bandos estaban dispuestos a quedarse y pelear, lo que suponía que todos tenían una confianza razonable de victoria, mientras que con el número relativamente bajo de buques capitales en general y su distribución generalizada, a menudo las batallas navales implicarían que uno u otro lado llegara muy rápidamente a la conclusión de que estaban en una desventaja significativa y no querían estar allí, y por lo tanto rompiendo la acción o buscando alterar la acción de alguna manera que no implicara navegar costado a costado con un enemigo significativamente superior hasta que uno de ellos explotara.
También estaba el pequeño problema del alto riesgo de ataque por torpedo o aéreo, especialmente en la Segunda Guerra Mundial, que tendía a desalentar ideas como poner todos tus valiosos barcos en una bonita y ordenada línea larga, donde si un submarino lanzaba un montón de torpedos a un barco y se pasaba o se quedaba corto, siempre hay otro objetivo para que esos torpedos golpeen, o de hecho para que los bombarderos en picado se instalen en medio de tu flota enemiga y sabes que si se zambullen en un ángulo demasiado poco profundo o demasiado empinado, siempre hay otro objetivo en línea. Y eso es hasta donde llega el canal. Así que con eso pondremos fin a este video. Esperamos que hayas disfrutado de esta mirada de alto nivel a las tendencias generales en tácticas navales y por qué existieron en los últimos 1000 años aproximadamente hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Hubo variaciones individuales, especialmente en acciones de pequeños escuadrones y barcos individuales, e incluso en acciones de flotas más grandes, siempre con excepciones que prueban la regla a lo largo del tiempo. Quizás con el tiempo volveremos y veremos periodos de tiempo específicos y cómo se desarrollaron y cambiaron las tácticas en acciones individuales. Y por supuesto tenemos que ver cómo fueron las cosas en el Mediterráneo, donde la larga vida de las galeras y otros barcos similares tuvieron algunos impactos bastante importantes en cómo hacían las cosas. Y por supuesto, si en algún momento podemos encontrar personas que sepan cantidades significativas sobre cómo fueron las tácticas japonesas, chinas, vietnamitas o indias, tal vez hablemos de ellas también, pero por ahora muchas gracias por escuchar. Nos vemos luego, eso es todo para este video. Gracias por ver. Si tienes un comentario o sugerencia para revisar un barco, déjanos saber en los comentarios abajo. Recuerda dejar tu pregunta sobre dique seco en la publicación fijada.